Hoy vamos a empezar un nuevo estudio de la palabra de Dios que nos va a tomar varias semanas para terminar, pero no quiero apresurarlo, quiero tomar el tiempo para poder profundizar y escudriñar esos pasajes porque sé que el Espíritu Santo tiene muchas cosas que quiere hablar con nosotros. Vamos a empezar a estudiar los capítulos en Mateo 5, 6 y 7. Son capítulos conocidos por las personas como el Sermón del Monte. Hemos puesto el título a esta serie de mensajes, La Constitución del Reino de Dios. La Constitución del Reino de Dios, y eso va a ser la primera sesión que vamos a ver hoy como una forma de introducción para ver estos pasajes, pero vamos a estar tomando el tiempo para estudiar esos tres capítulos, Mateo 5, 6 y 7, y ver todas las cosas que el Espíritu Santo quiere hablar a nuestro corazón, porque ciertamente la palabra de Dios son enseñanzas poderosas lo que vamos a recibir, y son importantes para mostrar dónde el Espíritu Santo está llevando a la iglesia, dónde el Espíritu Santo está llevando al cuerpo de Cristo. Podemos verlo de esta manera. Estos capítulos aquí en Mateo 5, 6 y 7 son como un mapa que nos muestra el camino a los principios del reino de Dios. Y como estaba diciendo, son considerados esos capítulos por muchas personas como la constitución del reino de Dios. Cuando hablamos de su gobierno, cuando hablamos de lo que Jesús quiere enseñarnos, la constitución de su reino. Él está viniendo para establecer un reino aquí en la tierra con un gobierno. Queremos ser parte de aquel gobierno, queremos participar con él, queremos prepararnos. Entonces es muy importante. Tal vez has recibido una enseñanza de esos capítulos en un momento en tu vida, pero les digo, mientras yo estoy empezando a leer y escudriñar más esos capítulos, ya el Espíritu Santo está revelando nuevas cosas, y yo sé que el Señor tiene nuevas cosas para enseñarnos y mostrarnos. Entonces quiero animarles, estamos empezando un nuevo estudio, vamos a estar conectados cada semana continuando con este estudio. Nos va a tomar bastante tiempo porque quiero hacerlo bien y quiero ver cada uno de esos principios, y vamos a tomar el tiempo para estudiar todo. Por ejemplo, vamos a tomar el tiempo para estudiar las bienaventuranzas. Encontramos 8 bienaventuranzas en este capítulo 5 de Mateo que vamos a ver. Son 8 virtudes que vamos a estar estudiando, y son virtudes que vienen con promesas. Son virtudes que vienen con promesas. También después vamos a ver en estos capítulos que hay 6 tentaciones que tenemos que resistir como creyentes. 6 tentaciones que tenemos que resistir. Después vamos a ver 5 actividades del reino de Dios en las cuales debemos caminar. Vamos a estudiar esas 5 actividades del reino de Dios. Vamos a estudiar también el impacto que todo esto puede tener en nuestras relaciones interpersonales, porque les digo, cuando tú empieces a caminar en este estilo de vida del reino de Dios, cuando tú empieces a no solo entender, pero a hacer lo que Jesús está enseñando en esos capítulos tan importantes, cuando tú empieces a hacerlo, va a tener un impacto en tus relaciones interpersonales con otras personas. Entonces vamos a ver también la necesidad de ser hacedores de todas esas palabras, pero ciertamente son palabras que el Espíritu Santo quiere decirnos. Yo creo que en la próxima semana vamos a poder entrar en las bienaventuranzas, y mientras estaba leyendo la lista de 8 cosas ahí en Mateo 5, el Espíritu Santo ya me está convenciendo de muchas cosas en mi vida mientras empiezo a estudiar todas esas palabras. Entonces yo sé que cada semana vamos a ser confrontados con la palabra de Dios. Les pido que simplemente puedan abrir sus corazones, preparar sus corazones, y les animo a estar leyendo esos capítulos en esos días. Tome el tiempo para leer Mateo 5, 6, 7. Les voy a dar algunas otras referencias también. La mayoría de los cristianos saben que estos capítulos están en la Biblia. La mayoría han escuchado la frase Sermón del Monte.
Pero hay mucho, mucho que no hemos podido entender. Hay mucho que no hemos podido poner en práctica en nuestras vidas. Entonces yo creo que Dios nos está dando una gran oportunidad en estas semanas para poder no solo recibir esta palabra, pero caminar en esta palabra, poner esta palabra en práctica en nuestras vidas. Entonces vamos a estar iniciando este estudio titulado La Constitución del Reino de Dios, y vamos a ver lo que el Espíritu Santo quiere decirnos. Es conocido como el Sermón del Monte porque, obvio, es una enseñanza que Jesús da estando en un monte. Muchos dicen, obvio, es una montaña en Galilea. No saben exactamente el lugar, pero tienen algunas ideas de dónde podría ser este lugar donde Jesús dio esta enseñanza. Pero es una enseñanza clara mostrándonos cuál es el estilo de vida del reino de Dios. ¿Cuál es el estilo de vida del reino de Dios? Y para empezar, quiero leerles algo que encontré en un comentario de Matthew Henry, que es uno de los comentarios más famosos, y menciona algo muy interesante que no he considerado antes cuando hablamos sobre el Sermón del Monte, cuando hablamos sobre Jesús enseñando sobre su gobierno. Tú tienes que entender que Jesús está regresando y va a estar regresando para gobernar sobre esta tierra, y necesitamos entender sus principios y su gobierno, y queremos ser parte de su gobierno. Y quiero leer una parte que encontré aquí en un comentario de Matthew Henry, hablando sobre esta enseñanza, y dice: Cristo predicó este sermón, que es una especie de normativa espiritual del reino, sobre un monte, porque sobre un monte, esa es la conexión, mira la conexión que él hace, porque sobre un monte se había dado la ley. ¿Se acuerdan en el Antiguo Testamento? Pero obsérvense las diferencias. En primer lugar, cuando se dio la ley, descendió Jehová sobre el monte Sinaí, y aquí vemos a Jesús subiendo al monte. Vamos a leer el pasaje en un momento. Subiendo al monte. En el Sinaí, en el Antiguo Testamento, habló Dios en medio de truenos y relámpagos. Aquí dice la palabra que Jesús abrió su boca y empezó a enseñarles, no gritando, pero diciendo. Y también ahí en el Antiguo Testamento se le ordenó al pueblo que se mantuviese a distancia. Aquí se les invitó a que se acercasen a él, a Jesús. Y en el Sinaí, dice una cosa más, se promulgó la ley que iba directamente contra los efectos del pecado. Aquí Jesús atacó directamente a las raíces del pecado. Yo nunca he visto eso antes. He considerado la conexión entre recibiendo la ley en el monte Sinaí en el Antiguo Testamento, y Jesús subiendo aquí al monte en Galilea para dar esta enseñanza sobre su reino, sobre principios de su reino, básicamente dándonos en estos capítulos, Mateo 5, 6 y 7, la constitución de su reino, la constitución del reino de Dios. Y hay un principio y hay un pasaje que creo que es uno de los pasajes claves en todo este estudio. Si puedes leer conmigo en Mateo capítulo 5, si vemos el versículo 48, el último versículo en el capítulo 5 de Mateo, mira lo que dice este pasaje, y está en medio de la enseñanza aquí, y creo que es un buen resumen de todo lo que Jesús quiere mostrarnos. Pero dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. No, entonces, ese es el llamado principal, les digo, es el llamado principal de esos 3 capítulos. Jesús nos está llamando a la obediencia, nos está llamando, como dice aquí, a ser perfectos como tu Padre en el cielo es perfecto, como tu Padre en el cielo es perfecto. Y eso es lo que Él está tratando de decirnos y mostrarnos, que debemos caminar en esta obediencia, que debemos caminar y ser perfectos
perfectos en nuestra vida, ser perfectos en nuestra vida y llamarnos a ser completos. Es lo que significa la palabra perfectos, significa ser completos, es lo que significa la palabra, llenándonos completamente de la presencia de Dios, llenándonos completamente del carácter de Jesús y acercándonos a Él cada día de nuestras vidas. Entonces nos llama a la obediencia, a ser perfectos, a ser completos, a llenarnos completamente de la imagen de Jesús y con su Espíritu Santo. Eso es lo que Él quiere en nuestras vidas, lo que está tratando de enseñarnos en este tiempo, ¿no? Entonces todas las enseñanzas que vamos a recibir en esos 3 capítulos, eso es básicamente lo que Jesús está tratando de enseñarnos, ¿no? Entonces, tantas enseñanzas poderosas. Yo estaba pensando, yo he leído el Sermón del Monte, yo he leído Mateo 5, 6, 7, pero empecé a leer nuevamente con nuevos ojos, con una nueva perspectiva. Y cuando empecé a solo leer las bienaventuranzas, estas 8 bienaventuranzas que tenemos al principio aquí de Mateo 5, empecé a mirar mi propia vida y decir, ay Dios, ¿en cuántas de estas cosas no estoy caminando, no estoy poniendo en práctica en mi vida? Yo quiero entender el reino de Dios, yo quiero entender el gobierno de Jesús, yo quiero prestar mucha atención a cada una de estas enseñanzas para entender cuál es la constitución de su reino, ¿no? Entonces, pero ese es un pasaje clave en Mateo 5:48. Sed pues vosotros perfectos. No tienes que tener miedo de la palabra perfección porque significa ser completo. Es básicamente tener la imagen de Jesús en nuestras vidas. Queremos ser perfectos y completos, llenos de Él, no llenos del pecado, no llenos de nuestra naturaleza carnal, pero llenos de su Espíritu, llenos de su presencia. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Pero mira lo que dice en Mateo 5, en el primer versículo. Y quiero enfocarme en esos primeros 2 versículos esta mañana en esta palabra. Yo creo que en la próxima vez que estamos juntos, en la próxima semana, creo que voy a entrar en las bienaventuranzas y vamos a empezar a profundizar cada una de estas instrucciones y cada una de estas virtudes de lo que Jesús habla, que viene con una promesa. Pero hoy, en el tiempo que tenemos, quiero enfocarme en los primeros 2 versículos aquí en Mateo 5. Y si puedes ver conmigo, la palabra de Dios dice en Mateo 5, versículo 1, dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba. Y empieza a decir y compartir esas virtudes aquí en las bienaventuranzas. Pero una vez más, hablando de Jesús, viendo la multitud, subió al monte. Muchos consideran es una montaña en Galilea. Subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Quiero que prestes atención a lo que dice esta frase, vinieron a él sus discípulos. Pero déjame darte algunas definiciones para empezar. La palabra ver, donde dice viendo la multitud, esta palabra ver o viendo significa tener información sobre algo, significa entender o significa comprender el significado de algo. Eso es lo que me impacta, porque Jesús entiende la multitud, Jesús comprende el significado de la multitud, tiene información sobre la multitud, está viendo la multitud, pero lo que quiero mostrarles esta mañana en esta primera palabra como introducción es que hay una gran diferencia en la palabra de Dios entre las multitudes y los discípulos. Y necesitamos una vez más confirmar nuestro compromiso esta mañana de ser verdaderos discípulos del Señor Jesús. No simplemente ser parte de una multitud o ser un número más en una iglesia o una congregación.
a través de esta enseñanza del Sermón del Monte, esta enseñanza sobre los principios del reino de Dios y la constitución de su reino, Jesús nos está invitando a tomar la decisión de ser verdaderos discípulos, no solo parte de una multitud, pero Jesús conoce el estado y la situación de la multitud, Él entiende, Él comprende la multitud, pero mira lo que dice, viendo la multitud, Él subió al monte y sentándose, vinieron a Él sus discípulos. Ahora, la palabra discípulos, aquí en el griego, esta palabra discípulos significa seguidor o seguidores, significa estudiantes, también significa la palabra discípulos, alguien que cree en las enseñanzas de su maestro y lo sigue de cerca. Y eso es lo que queremos ser, discípulos del Señor Jesús. Déjame darles otra referencia porque vemos algunas de las enseñanzas del Sermón del Monte en el capítulo 6 de Lucas, y quiero que tomen nota de este pasaje también. Yo les voy a leer este pasaje, pero en Lucas 6:20, en Lucas 6, versículo 20, toma nota, la palabra de Dios dice, y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Y Jesús empieza a dar la enseñanza, pero en Lucas 6:20 nos dice, alzando los ojos hacia sus discípulos. Entonces vemos la referencia ahí. Podemos notar una diferencia entre la multitud y los discípulos en el Evangelio, y eso es lo que vamos a hablar hoy en este mensaje. Pero quiero decirles que también es muy probable que esta enseñanza que Jesús está dando, está hablando de más personas que solo los 12 discípulos, ¿no? Y les voy a dar una referencia para entender eso también. En Mateo 7:28, cuando Jesús termina toda la enseñanza del Sermón del Monte, en Mateo 7:28, la palabra de Dios dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Toma nota de eso, es lo que vemos al final de todas las enseñanzas en el capítulo 7. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Entonces nos muestra un poco allí de que ciertamente había más personas que solo los 12 discípulos, pero podemos entender los que han tomado la decisión de subir y estar con Él, los que han tomado la decisión de ir y estar donde Él está, son discípulos, no simplemente son parte de la multitud, ¿no? Entonces, es claro que para escuchar estas enseñanzas la persona tenía que tomar la decisión de ir a donde estaba Jesús. Y está hablando de la decisión de cada uno de nosotros que tenemos que tomar de ser verdaderos discípulos y acercarnos a la presencia de nuestro Señor, acercarnos a la presencia de nuestro Salvador. Pero en este mensaje quiero llevarles a varios pasajes y quiero confirmar este principio en la palabra de Dios sobre los discípulos y las multitudes, porque vemos aquí, antes de entrar en el Sermón del Monte, antes de entrar en las bienaventuranzas, como vamos a empezar a ver, creo que en la próxima semana les voy a dar como un breve resumen también de lo que encontramos en esos 3 capítulos en Mateo, porque hay 8 bienaventuranzas, después hay 6 tentaciones que tenemos que resistir, después hay 5 actividades del reino de Dios en lo cual tenemos que caminar, después Jesús habla de nuestras relaciones interpersonales. Son hermosos capítulos en la palabra de Dios con mucha enseñanza. Podríamos pasar mucho tiempo tratando de entender todas las cosas que Jesús está enseñando, pero sé que aunque has recibido una enseñanza antes del Sermón del Monte, yo sé que el Espíritu Santo tiene algo nuevo que quiere mostrarte y enseñarte en este tiempo. Pero aquí en Mateo 5 versículo 1, Jesús vio la multitud, subió al monte y los discípulos vinieron a Él. Entonces, hermanos, para ser discípulos de Jesús tenemos que tomar la decisión de acercarnos a Él. La palabra vinieron a Él, esta palabra vinieron significa aproximarse, significa acercarse, significa juntarse
con Él. Entonces es lo que vemos en los discípulos. Es lo que vemos en los discípulos. Han tomado la decisión de aproximarse, de acercarse, de juntarse con Él. Y cada uno de nosotros tenemos que tomar la decisión. Entonces vamos a ver algunos pasajes hoy que confirman la necesidad de ser verdaderos discípulos que permanecen en la palabra de Dios. Porque yo estoy seguro que había más personas allí que solo los 12 discípulos. Como hemos leído en Mateo 7, la gente se admiraba de su doctrina, entonces más personas recibieron esta enseñanza. Pero a propósito, Jesús subió al monte porque Él quería probar nuestro corazón, quería probar su corazón. Él subió al monte sentándose, diciendo, bueno, yo estoy sentado, yo voy a ver quién va a venir a mí, quién quiere más, quién tiene sed, quién tiene hambre. Es lo mismo como que vemos a Jesús en este momento sentado a la diestra del Padre, en un lugar de victoria, en su trono, y está viendo quién va a venir, quién me va a perseguir, quién me va a buscar, quién tiene hambre, quién tiene sed. Entonces ahora depende de nosotros reaccionar, porque Jesús ya hizo todo en la cruz. Dijo, consumado es. Él hizo su sacrificio y en la muestra más grande de amor. Y ahora depende de nosotros tomar la decisión de ser verdaderos discípulos y buscarlo y acercarnos a Él. Entonces, quiero llevarles algunos pasajes esta mañana y vamos a confirmar como introducción, antes de entrar en toda la constitución del reino de Dios y todas las cosas que el Espíritu Santo quiere mostrarnos. Queremos comprometernos hoy una vez más delante del Señor, diciendo, Señor, yo no solo quiero ser parte de una multitud, yo quiero ir a donde tú estás, quiero sentarme a tus pies y escuchar tu palabra, quiero tomar la decisión de ser un verdadero discípulo, no solo parte de un número más en una congregación o otro lugar. Quiero encontrarte, quiero conocerte íntimamente, y esa es la decisión que tenemos que tomar, porque son los discípulos los que vinieron a Él. Los que vinieron a Él recibieron esta enseñanza. Los que vinieron a Él, y queremos ir a donde Él está a buscar su presencia para recibir esta enseñanza. Y en primer lugar quiero llevarles a Habacuc capítulo 2. Habacuc capítulo 2, y tú puedes tomar nota de los versículos 2 y 3. En Habacuc 2 y 3. La palabra de Dios dice aquí, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella, aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Y yo estoy convencido que nuestro Señor Jesús está apresurado para formar verdaderos discípulos. Dios tiene una visión de enseñarnos los principios de su reino. Por esta razón vamos a tomar este tiempo y ver la constitución del reino de Dios, porque Jesús está viniendo para gobernar. Y Él quiere enseñarnos algunos artículos en la constitución de su reino en este estudio. Y necesitamos dar este tiempo para profundizar las enseñanzas que encontramos en esos 3 capítulos de Mateo 5 a 7. Entonces, como les voy a dar la referencia y vamos a ver este pasaje más adelante, tal vez en la próxima semana, no sé, pero encontramos parte de la enseñanza del Sermón del Monte en el capítulo 6 de Lucas también. Pero Dios tiene una visión y quiere enseñarnos los principios de su gobierno y de su reino. Entonces debemos, como dice aquí en Habacuc, debemos correr con la visión. Debemos correr con la visión, con esta gran comisión que Jesús nos ha dado. Jesús tiene la visión de unir el cielo y la tierra. Jesús tiene la visión de traer su gobierno y reino aquí a la tierra como en el cielo. ¿Se dan cuenta que en el próximo siglo, en el reino de 1000 años aquí de Jesús,
principios en la tierra, vamos a estar, si podemos crecer y caminar en esos principios, nos va a dar la oportunidad y la bendición de poder gobernar con Él. Pero hermanos, ¿cómo vamos a poder gobernar con Jesús ahora en esta tierra? Porque hay un aspecto de gobernar ahora, pero en el próximo siglo, en el reino de Jesús de los 1000 años aquí en la tierra, ¿cómo vamos a gobernar con Él si no tenemos esos principios, si no conocemos esos artículos de la Constitución del reino de Dios? Y Él quiere enseñarnos en este tiempo sobre su gobierno. Y una vez más dice aquí en Habacuc 2, versículo 2, escribe la visión y declárala para que corra el que leyere en ella. La palabra escribir significa grabar la visión. Declarar es explicar. Y eso es lo que Jesús va a hacer. Es lo que Él hace en Mateo 5, 6, 7. Va a explicar la constitución de su reino. Va a explicar la visión para nuestras vidas. También correr significa lanzarse sobre, llevar rápidamente o ejecutar. En Hechos 2:42, donde dice la palabra, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Vemos del ejemplo de la primera iglesia, los primeros discípulos que perseveraban o continuaban en la doctrina de los apóstoles, todo lo que Jesús ha enseñado, todos los principios del reino de Dios, todos los principios de su gobierno. Y vemos que para ser verdaderos discípulos, obvio, no estaba solo recibiendo la palabra algunas veces cada semana, ¿no? El Señor nos ha dado esta oportunidad en este tiempo. Básicamente siempre hay palabra cada día online, hay palabra que podemos estar recibiendo, y ese es el ejemplo, ¿no?, de nosotros de ser verdaderos discípulos, perseverar o continuar en la doctrina de los apóstoles. También vemos en otros ejemplos en ver esta diferencia hoy entre discípulos y multitudes como introducción. El milagro de Jesús cuando está alimentando a los 5,000 hombres. Bueno, la palabra dice 5,000 hombres y sabemos que había mujeres y niños, entonces yo sé que por lo menos 15,000 hombres, 15,000 personas han comido aquel día. Pero Jesús alimentaba a los 5,000 hombres, dice. Y esta palabra también está hablando de algo muy importante. Estaba hablando este ejemplo sobre la importancia de llevar porciones de la palabra de Dios a los que no tienen nada preparado, ¿no? Entonces tenemos que prepararnos para llevar porciones de la palabra de Dios a los que no tienen nada preparado. También estudiando la vida del rey David, vemos algo que una de sus responsabilidades que su padre le dio para ir y llevar alimento a sus hermanos en la batalla, en la guerra, y eso es lo que debemos hacer, tener este corazón y actitud de David, de querer llevar esos alimentos a nuestros hermanos. Pero Jesús necesita discípulos preparados para repartir un alimento espiritual de la palabra a los demás. Y debemos, como Jesús, ocuparnos de los negocios de nuestro Padre Celestial. Jesús quiere levantar verdaderos discípulos preparados para compartir su palabra. Entonces es un tiempo de preparación. Todo este tiempo es un tiempo de preparación para llenarnos más, para acercarnos más al Señor, para enamorarnos más del Señor Jesús, porque Jesús está apresurado de formar verdaderos discípulos, ¿no? Entonces aquí, una vez más, empezando, antes de hablar todas las enseñanzas aquí en Mateo 5, Jesús dice, y sentándose, dice la palabra, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba. No, entonces vemos esta diferencia entre multitudes y discípulos. Y también en la gran comisión, toma nota de este pasaje en Mateo 28, 19 y 20. En Mateo 28, versículos 19 a 20, la gran comisión que muchos tal vez conocemos, pero dice la palabra: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y versículo 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado.
Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén, ¿no? Entonces, y quiero leer el contexto aquí, el versículo 18, porque no podemos hacer la gran comisión, no podemos cumplir la gran comisión en versículos 19 y 20, si no estamos viendo lo que dice el contexto en el versículo 18. Y aquí en Mateo 28, 18 dice, y Jesús se acercó y les habló, diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Eso es tan clave, es tan importante. ¿Cómo voy a cumplir la gran comisión? ¿Cómo voy a ir a todas las naciones y hacer discípulos? Entendiendo que toda potestad es dada a Jesús en el cielo y en la tierra. ¿Cómo voy a ir y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo? Entendiendo que toda potestad es dada al Señor Jesús en el cielo y en la tierra. ¿Cómo voy a ir y enseñarles a guardar todas las palabras que Jesús nos ha enseñado? Entendiendo que toda potestad es dada a Jesús en el cielo y en la tierra. Entonces dice, he aquí que estoy con vosotros. Quiero desafiarles hoy a tomar la decisión, a hacer un compromiso nuevamente delante del Señor, de ser verdaderos discípulos, y los verdaderos discípulos caminen con Jesús constantemente. Hermanos, Jesús no nos ha llamado a simplemente estar en un lugar o sentarnos en un lugar, en una silla y escuchar la palabra. Queremos ser verdaderos discípulos, y los verdaderos discípulos aman la presencia de Dios. Los verdaderos discípulos permanecen en la palabra. Los discípulos que vinieron a Él, aquí en Mateo 5, van a poder recibir toda esta enseñanza que vamos a estar desarrollando en las próximas semanas. Y es tan importante lo que Jesús quiere enseñarnos. Pero en primer lugar tenemos que tomar la decisión de ser verdaderos discípulos e ir donde Él está. En Juan 8, 31 y 32 nos habla de los verdaderos discípulos también. Y dice en Juan 8:31, dice la palabra, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, y la verdad os hará libres. Los verdaderos discípulos tienen que permanecer en la palabra. Eso significa hacer nuestra residencia en la palabra. Eso significa abrir nuestras Biblias y leer y estudiar. Si queremos ser verdaderos discípulos, tenemos que permanecer en la palabra. Y cuando somos verdaderos discípulos, vamos a conocer la verdad, y la verdad nos hace libres. La verdad nos hace libres. Y quiero seguir hablando sobre la necesidad de ser verdaderos discípulos y no simplemente ser parte de una multitud. La gran comisión habla de un estilo de vida, mucho como vamos a ver en Mateo 5, 6 y 7, esos capítulos conocidos como el Sermón del Monte. Pero una vez más hemos puesto el título La Constitución del Reino de Dios, porque vamos a aprender sobre el estilo de vida del reino. Vamos a escuchar y ver de la propia boca de Jesús su enseñanza de qué es el estilo de vida que Él desea que tengamos cada uno de nosotros, el estilo de vida del reino de Dios, No solamente formar conversos aquí en la Gran Comisión, pero verdaderos discípulos del Señor Jesús, ¿no? Entonces déjame leer también en Marcos 16, 15 a 20. Quiero llevarles algunos otros pasajes esta mañana para confirmar este principio, esta diferencia entre multitudes y discípulos, para que tomemos la decisión nuevamente de entregar nuestras vidas a Él como verdaderos discípulos. Y con esta actitud en nuestro corazón hoy, que tú puedes orar, que tú puedes tomar el tiempo y hablar al Espíritu Santo y decir, Espíritu Santo, yo quiero ser un verdadero discípulo. Jesús, quiero conocer tu reino, quiero conocer los principios de tu gobierno. Espero, Señor Jesús, poder reinar y gobernar contigo en el próximo siglo, en tu reino aquí en la tierra, y tengo que conocer los artículos de la Constitución, tengo que conocer a tu gobierno, tengo que conocer todas esas enseñanzas. Toma la decisión hoy de una posición en tu corazón de decir, Jesús, necesito más, necesito entender más todas esas enseñanzas que nos has dejado en esos 3 capítulos tan poderosos en la palabra. En Marcos 16, empezando en el versículo 15, habla de la gran comisión
comisión también y dice, y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Toma nota de eso. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, en el nombre de Jesús, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y sanarán. Y después el Señor fue recibido hacia el cielo. Pero quiero decirles, un discípulo un discípulo de Jesús no es formado de la noche a la mañana. En todos los años que he tratado de estudiar la palabra de Dios, les digo, mientras más estudio la palabra de Dios, me doy cuenta, yo no sé nada. Cada vez el Señor tiene algo nuevo. Y eso es lo que quiero decirles. Puedes pensar en una serie de mensajes sobre el Sermón del Monte. Yo sé lo que dice el Sermón del Monte, ¿no? ¿De verdad? ¿Entiendes todo lo que dice? Las enseñanzas de Jesús en Mateo 5, 6 y 7. Y Jesús está dándonos una oportunidad entonces para no solo conocer esas enseñanzas, para de verdad caminar en esos principios. No quieres ser, mira tu vida, no quieres ser pobre en espíritu, no quieres tener el don de las lágrimas y empezar a llorar, no quieres ser, de verdad estás caminando en mansedumbre y humildad en tu vida, de verdad tienes hambre y sed por el reino de Dios, de verdad eres misericordioso, de verdad estás caminando con un limpio corazón, de verdad has aprendido a padecer persecución, porque simplemente estoy citando las bienaventuranzas. Y vemos esas virtudes y dice, Dios mío, pobre de espíritu, ¿qué significa eso? Bueno, manso y humilde, sí, creo que sí, ¿no? Limpio corazón, Dios mío. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Esa es la cosa más gloriosa que podemos tener en nuestras vidas, hermanos. Ver al Señor cara a cara, experimentar su gloria y verlo, pero tenemos que acercarnos con limpio corazón. Y Jesús nos va a enseñar cómo acercarnos con un corazón limpio. Pero un discipulado no es formado de la noche a la mañana. Es alguien disciplinada, es alguien discipulada en su estudio de la palabra de Dios, alguien que recibe corrección a través de la palabra de Dios y que puede mantenerse en pie y mantenerse en el camino. Jesús tomó 3 años y medio para estar con sus discípulos y obvio sabemos que todavía tenía mucho por aprender. No podemos formar discípulos y ser discípulos de la noche a la mañana, y la tierra está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Tenemos que ser ciudadanos del reino, y para entender y ser ciudadanos del reino tenemos que entender el gobierno de Dios. Tenemos que entender los principios del reino de Dios. Por eso Jesús ora, venga tu reino aquí a la tierra, hágase tu voluntad aquí como en el cielo. Y va a ser poderoso lo que vamos a empezar a ver, lo que el Espíritu Santo va a revelar en nuestros corazones. Quiere enseñarnos los artículos de la constitución de su precioso y glorioso reino. Cuando vemos a Jesús alimentando a los 5,000, como les estaba mencionando, dice que Él tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin un pastor. Y Él empezó a enseñarles, en la palabra de Dios. ¿No? Entonces, la verdadera razón por la cual debemos caminar con Jesús, y esa es la diferencia que vemos entre multitudes y discípulos, no es solo buscando milagros y señales, buscando llenarnos y saciarnos de la palabra. Miren lo que dice, estas señales seguirán a los que creen. Las multitudes solo muchas veces están buscando milagros, están buscando las señales, pero los verdaderos discípulos, las señales les van a seguir a ellos, dice la palabra. No tenemos que estar simplemente buscando milagros y buscando señales. Oh, ¿cuándo es la próxima noche de milagros? Oh, ¿cuándo es el próximo retiro o encuentro? Cuando nosotros empezamos a caminar en esta enseñanza, cuando nosotros empezamos a caminar y llevar
llevamos con nosotros la constitución del reino de Dios y conocemos los artículos y podemos enseñarlos. ¿Sabes qué? El Señor puso en mi corazón ayer de memorizar esos 3 capítulos. Yo no sé si puedo hacerlo, o tal vez sí, pero el Señor puso en mi corazón memorizar Mateo 5, 6 y 7. Que si un día yo no tengo mi Biblia, yo voy a poder citar por lo menos estas enseñanzas del reino de Dios. Y yo quiero con todo tratar de hacerlo. Pero Dios está llamándonos a ser verdaderos discípulos. No tienes que ir buscando milagros y señales. Si tú estás caminando en estas enseñanzas, si tú estás caminando en los principios del reino de Dios, como dice la palabra, las señales, ¿qué es lo que dice? Hemos leído en Marcos 16. Y estas señales seguirán a los que creen. Ellos no tienen que ir buscando esos milagros y señales. Cuando tú estás caminando en esas enseñanzas y principios del reino de Dios, las señales te seguirán a ti. Las señales te seguirán a ti. ¡Qué hermoso! Dios nos está llamando. Y una vez más, no quiero olvidar el contexto. Estamos por empezar y lanzarnos en un estudio hermoso de Mateo 5, 6 y 7. Pero al principio dice, una vez más, Jesús subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. No podemos olvidar esta frase. Vinieron a él sus discípulos. Es lo que tenemos que hacer. Los discípulos están cerca, Señor Jesús. Muchos discípulos también en la palabra nos muestra que dejaban de caminar con Jesús cuando recibieron una palabra dura. Y la palabra va a venir para confrontarnos. Pero debemos amar la palabra de Dios. Y cuando decimos que debemos amar la palabra de Dios, eso significa también las palabras duras, las palabras que son difíciles de recibir, las palabras cuando Jesús viene y dice, oye, deberías cambiar eso en tu vida. Sí, Señor, yo sé que debería cambiar eso en mi vida. Eso es amar la palabra de Dios. No solo amar los pasajes que hablan de bendición y prosperidad. Amar la palabra de Dios es amar el consejo completo de la palabra de Dios. La palabra dice que por nuestro fruto nos van a conocer. Nos van a conocer y el fruto va a mostrar si somos verdaderos discípulos o no. Y va a ser tan impresionante este estudio. Les digo, estoy emocionado por todo lo que voy a poder estudiar en esta semana. ¿Por qué? Porque el Sermón del Monte, estas enseñanzas de Mateo 5, 6 y 7 son como una plomada, son como algo que viene a nuestras vidas para medirnos, para probarnos, para ver dónde estamos con el Señor Jesús, para ver cuánta madurez de verdad hay en nuestra vida o cuánta falta de madurez hay en nuestras vidas. Y yo les animo, por eso queremos profundizar y edificar este fundamento en nuestras vidas, un estudio de Mateo 5, 6 y 7, porque de vez en cuando vas a poder regresar a estas enseñanzas y vas a poder ver dónde estoy en mi crecimiento con el Señor. Es como una manera de medirnos de cómo estamos. ¿Estamos caminando en esas virtudes de las bienaventuranzas? ¿Estamos resistiendo las tentaciones que vamos a estudiar en el capítulo 5? ¿Estamos resistiendo la tentación de enojarnos? ¿Estamos caminando en una moralidad y sexual puro, sin lujuria en nuestras vidas? ¿Estamos respetando el pacto del matrimonio? ¿Estamos caminando en nuestras palabras y que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no? Hay tantas cosas que vamos a estar estudiando, pero los discípulos también reciben la revelación. En Marcos 4, 10 a 11, toma nota de este versículo también. En Marcos 4, versículos 10 y 11, cuando Jesús está por explicar la parábola del sembrador, dice la palabra de Dios en Marcos 4:10, dice, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12, le preguntaron sobre la parábola. Y Jesús dice en versículo 11, Marcos 4, y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera,
por parábolas todas las cosas, pero más a vosotros os es dado conocer y saber el misterio del reino de Dios. Jesús está hablando a los discípulos. Los discípulos reciben la revelación de la parábola. Los discípulos reciben la revelación de los misterios de Dios. Por eso tienes que tomar la decisión. Y sé que muchos que escuchan son amantes de la palabra de Dios, pero creo que de vez en cuando tenemos que afirmar nuestro compromiso delante del Señor, decir, Señor, yo quiero ser verdadero discípulo. Yo no quiero ser solo parte de una multitud. Señor, enséñame, les animo a estar orando, hablando con el Espíritu Santo en esta semana. Mientras estás leyendo Mateo 5, 6 y 7, Señor, enséñame, revela tu palabra a mi corazón. Necesitamos ser esos verdaderos discípulos entrenados en la palabra de Dios. Vemos algunas otras cosas de los discípulos en Mateo 10, 1. En Mateo 10, versículo 1, la palabra dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad. Les digo, son los discípulos que tienen autoridad, que caminen en autoridad. Entonces, en Hechos capítulo 1 también, cuando habla de los discípulos, hay una parte impresionante aquí en Hechos capítulo 1. Antes de que llegamos al día de Pentecostés y todo lo que sucede, pero Jesús les da las instrucciones de qué deben hacer, pero me encanta esos versículos 12 y 13 en Hechos 1, donde dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, monte de Olivos, el cual está cerca de Jerusalén, y dice, camino de un día de reposo, y entrados subieron al aposento alto donde moraban. Creo que podemos solo quedarnos en esta frase, ¿no? Subieron al aposento alto donde moraban. Los discípulos están morando en el aposento alto. Los discípulos están morando en lugares celestiales, buscando la presencia y la palabra de Dios constantemente. Queremos ser parte de los discípulos que van a reflejar la imagen de Jesús aquí en la tierra. Pero eso es uno de los anhelos, de las cosas creo que el Espíritu Santo está poniendo en mi corazón para impulsarme a profundizar y conocer más estas enseñanzas que Él da en Mateo 5, 6 y 7. Porque estoy recibiendo esta revelación y la necesidad de reinar con Él. Reinar con Él aquí en la tierra, en lo natural. Aquí en la tierra, en lo natural. Y es lo que Jesús pide de nosotros. Y tenemos que conocer, hermanos, esos principios. En Marcos 3:14 dice que Él llamó a 12, estableció a 12 para que estuviesen con Él. Para que estuviesen con Él. Hermanos, el poder y la autoridad viene del Señor Jesús. Y Jesús nos va a enseñar en este sermón del monte cómo caminar en más autoridad. Nos va a enseñar que si queremos ver el rostro de Dios, que es la cosa más gloriosa que hay, que podemos ver, que tenemos que mantener limpio nuestro corazón. Y limpiar nuestro corazón más y más para poder experimentar más del peso de la gloria de Dios en nuestras vidas. Hermanos, yo quiero ser una persona y queremos que cada persona pueda crecer personalmente en su relación con el Señor Jesús. Te pregunto, ¿estás creciendo? ¿Estás avanzando en tu relación con Jesús? Y una de las herramientas más grandes que el Señor Jesús nos da es sentarnos en su palabra para ser enseñados constantemente. ¿Qué tal estos últimos meses? ¿Has experimentado un avivamiento personal en esos últimos meses como algunas personas han experimentado y están experimentando? ¿O sientes que estás en el mismo lugar en tu relación con el Señor Jesús? O peor, si has retrocedido en tu relación con el Señor Jesús. Tú sabes que hay muchas personas en todo este tiempo de difícil que estamos viviendo en el mundo que no están acercándose más al Señor. Es más, hay personas que se han alejado del Señor y están entregando sus vidas no al Señor, pero están entregando sus vidas al pecado en todo este tiempo. Entonces no toda historia y de cada hogar es una buena historia.
¿no? Entonces estamos viendo otras cosas que están sucediendo en los hogares también, pero la necesidad, una vez más, de llenarnos de la presencia de Dios y la palabra de Dios. Entonces Jesús quiere preparar discípulos que pueden repartir ese alimento de la palabra de Dios a los demás, y vamos a tomar el tiempo de escudriñar las enseñanzas de Jesús, y les digo, va a ser poderoso. No puedes perder esas enseñanzas. Vamos a tomar el tiempo de escudriñar las enseñanzas de Jesús en Mateo 5, 6 y 7 y algunos otros pasajes. Y creo que podemos terminar hoy simplemente orando. Quiero pedirles si pueden orar también donde están para confirmar una vez más nuestro compromiso de ser verdaderos discípulos delante de Jesús, de preparar nuestro corazón en este tiempo para poder escuchar la voz del Espíritu Santo a través de estas enseñanzas del Sermón del Monte, a través de esta enseñanza sobre la constitución del reino de Dios. Y yo sé que el Espíritu Santo quiere hablarnos muchas cosas en este estudio del Sermón del Monte. Les animo, empieza a leer Mateo 5, solo empieza a leer las 8 bienaventuranzas, y les prometo que el Espíritu Santo va a ir confrontando tu vida. Ahí desde el principio. Solo lee la palabra de Dios y las palabras de Jesús, y vas a decir, manso y humilde, no creo, misericordioso, limpio de corazón, bienaventurados los pacificadores. Vamos a hablar de eso. ¿Sabes lo que eso significa? Ser un pacificador significa que tú quieres sanar relaciones, y ser pacificador. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Hay tantas cosas que vamos a empezar a ver. Jesús, te amamos. Jesús, te amamos con todo nuestro corazón. Te amamos y necesitamos tu gobierno aquí. Que venga tu reino aquí a la tierra y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Jesús, aquí necesitamos los principios de tu gobierno. Necesitamos conocer la constitución de tu reino. Es hermoso conocer la constitución de un país o una nación, pero somos ciudadanos del reino de Dios. Somos ciudadanos del cielo. Jesús, en este tiempo queremos conocer los principios de tu gobierno. Queremos conocer la constitución del reino de Dios. Ayúdanos a preparar nuestro espíritu en todo este tiempo para entrar en estas enseñanzas, ser confrontados, ser cambiados y ser transformados. Jesús, tú eres magnífico, Señor Jesús, tú eres glorioso y te amamos. Espíritu Santo, háblanos. Y mientras las personas están leyendo estos capítulos en esos días, Mateo 5, 6 y 7, Espíritu Santo, abre sus ojos, revela nuevas cosas para que vengamos con un corazón preparado para recibir más. Gracias que podemos empezar este día recibiendo tu palabra. Tienes mucho para darnos, Espíritu Santo. Te amamos con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús oramos. Amén.